a presentar a la licenciada en enfermería Araceli Elizabeth Celada Solís, actualmente laborando en el Hospital Nacional Edgardo Reberlati Martín en Salud, en la segunda prematura de UCIN, en área madre-niño, desde el 2009, especialista en cuidado intensivo neonatal de la Universidad Ciudad de San Paulo, Brasil. Es parte de los ponentes del programa de PIC que venimos desarrollando, y casi ya por terminar también este programa tan interesante. Y bueno, licenciada Araceli, podemos comenzar con su exposición. Muy buenas tardes, buenas noches con todos, buenas noches Kelly, buenas chicos, empezando, ya iniciando el último seminario web que tenemos en nuestra web, vamos a hablar sobre lo que es soporte ventilatorio no invasivo, a que llamamos nosotros CIPAP. Sabemos que la ventilación invasiva se ha convertido en una herramienta primordial en el manejo de las patologías respiratorias, junto con la administración de corticoides a nivel prenatal y el surfactante pulmonar a cuando nacen nuestros prematuros, ¿no? Con la aplicación de estos tres pilares se ha conseguido modificar el curso de las dificultades respiratorias que presentan nuestros prematuros y disminuyendo así también el uso de la ventilación mecánica. A la vez reducimos la mortalidad en los recién nacidos de bajo peso menores de 1.500 gramos, ¿no? Además, se ha reducido el número de fracasos de intubación y de los problemas de apnea que presentan nuestros recién nacidos prematuros. Eh, Sabemos que la ventilación no invasiva incluye cualquier modo de ventilación que manda presiones positivas durante un ciclo respiratorio, con aumentos básicos en la presión de la vía aérea, sin la presencia de un tubo endotraqueal. Estas fases de aumento de presión pueden estar sincronizadas o no con el esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Sabemos que en 1930 se usó el primer CPAP en adultos. En 1960 se acepta el uso de ventilación mecánica en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, sobre todo en recién nacidos, ¿no? Eh, En 1968, Harrison introduce el tubo endotraqueal en los recién nacidos, demostrando así que la inserción del tubo endotraqueal en estos pacientes con síndrome de estrés respiratorio eliminaba un poco el quejido, disminuía un poco la capacidad residual funcional y por ende la oxigenación arterial en el intercambio gaseoso se mejoraba, ¿no? Y el pH sanguíneo también mejoraba. En 1960 se presenta hay, eh, la principal causa de muerte en Estados Unidos en los recién nacidos se da por el síndrome de distrés respiratorio. En recién nacidos con presión de oxígeno menor de 100 mililitros por mililitros de mercurio, la mortalidad se daba en un 100%, pero en los pacientes con un FIO2 de 100%, la mortalidad se da en un 70% de ellos, ¿no? Smith y Nelson hicieron un estudio sobre las complicaciones que se disminuyen en lo que es las enfermedades de membrana hialina, ¿no? John Clemens aisló el surfactante del pulmón, donde se empezó a hacer los estudios aquí y a partir de esta persona empezaron a hacer los estudios sobre los surfactantes endógenos que se podrían administrar o usar con los neonatos, ¿no? Mary Hell y Henry Meck demostraron que la deficiencia de surfactante en las enfermedades de membrana hialina eran bien progresivas y las cuales pausaban y provocaban la muerte de los neonatos. En 1971, George introduce lo que es el CPAP en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio. En 1973, Agustino publica una serie de estudios sobre recién nacidos de muy bajo peso desde el nacimiento que trataron en forma satisfactoria sus problemas de respiratorios con el CPAP nasal. Años siguientes se han desarrollado diversas formas de aplicación de este CPAP nasales, ¿no? Ya sea por máscaras o cámaras plásticas presurizadas, pero con dificultad para el acceso al recién nacido, ¿no? Al transcurrir los años ya se han ido mejorando estos materiales, ya son un poquito más asequibles y un poquito hechos ya de silicona que son amoldables para estos recién nacidos pretérminos. Sabemos que el CPAP es la presión positiva nasal continua que se administra al paciente, ¿no? Es el método más utilizado de la respiración asistida no invasiva en prematuros y en neonatos. Para utilizar el CPAP, el paciente debe de estar
respirando de forma espontánea, ya que esta es la forma, el principal factor para poder nosotros utilizar el CPAP. Sabemos que los parámetros referenciales de la terapia del CPAP está basado en el PEP, ¿no? La presión positiva al final de la inspiración en las vías respiratorias, que se describe en la presión al final de la inspiración, perdón, de la expiración. Vamos a hablar sobre lo que es en sí el CPAP. Consiste en la aplicación de una presión más mantenida en las vías aéreas durante la expiración mediante un flujo de gases no continuos, que ya este gas va a ser el oxígeno y el aire en un paciente que lo necesita, ¿no? En condiciones infesables, sobre todo este paciente que tiene sus respiraciones espontáneas. El mecanismo en sí de este CPAP es el gas que se suministra, va a determinar la presión lograda, ¿no? Aumentar esta presión que se administra va a lograr aumentar de forma continua la presión transpulmonar durante el ciclo respiratorio. Mediante esto se va a lograr una mejor capacidad residual pulmonar, evitando el colapso en el sistema alveolar. El CPAP óptimo es la presión positiva generada de un volumen pulmonar de 7 a 8 espacios intercostales, en la cual nosotros lo podemos observar en las placas radiográficas. Y esto nos va a permitir una mayor entrega de oxígeno en los tejidos sin disminución del gasto cardíaco, sobre todo, ¿no? Lo que se requiere, lo que se quiere lograr con esta administración de este CPAP, ¿no? El uso del CPAP presenta numerosos beneficios a nivel de nuestro paciente prematuro. Va a mejorar el reclutamiento y va a haber una estabilización alveolar, preservando así el surfactante existente en los pulmones de estos neonatos, manteniendo el volumen pulmonar, evitando el colapso alveolar y disminuyendo los procesos de atelectasias que se presentan en ellos, ¿no? Aumenta la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar. También estabiliza las actividades de la pared torácica, ¿no? Ya que sabemos con estos neonatos tienen las respiraciones tóraco-abdominales. Disminuye la resistencia total de la vía aérea necesitando un menor uso de los músculos respiratorios y preservando así un menor trabajo respiratorio, ¿no? No lo vamos a cansar al paciente con este uso. Mejora la frecuencia respiratoria, hay un aumento en el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión y la oxigenación en los tejidos de nuestros neonatos. Se va a prevenir el fracaso de la extubación en los recién nacidos pretérminos que están tiempos con requerimiento de ventilación mecánica, ¿no? Se reduce la necesidad de intubación y la ventilación mecánica convencional que se aplica normalmente en las unidades de cuidados intensivos. Se reduce el número y la severidad de las hernias obstructivas y las mismas de lo que se producen, las mixtas que se producen en nuestros prematuros extremos. Se disminuye el riesgo de infección al no usar dispositivos invasivos en estos neonatos que son inmunológicamente deprimidos, ¿no? Presenta una serie de contraindicaciones también este uso, relacionadas sobre todo a las alteraciones anatómicas y patológicas de las vías aéreas, ¿no? Y sobre todo el parenquima pulmonar, como podemos observar en las hernias diafragmáticas, el paladar hendido, pacientes con atresia esofágica con fístula, en pacientes con patologías digestivas como gastroquisis o onfaloceles. Para un buen funcionamiento de este equipo de CPAP, nosotros tenemos que tener fijado una cosa, no tener bien en cuenta los conceptos en sí. Tenemos que tener en cuenta que un flujo de gas consistente es una mezcla de aire y de oxígeno que se va a dar entre 5 o 10 litros por minuto, el cual se va a ver, no, digamos, un promedio de tener en cuenta lo que nosotros usamos en caso de nosotros que usemos el CPAP en torno a 7 litros por minuto, lo que normalmente manejamos, ¿no? Cuando nosotros usamos el CPAP. Una presión que dependerá de las necesidades o del estado respiratorio de nuestros niños, ¿no? Sobre todo las cifras recomendadas que suelen estar entre 4 a 6 centímetros de agua, sobre todo lo que es el PEP. Un FiO2 que deben de estar ajustados a los objetivos de saturación que se requieran de acuerdo a la edad gestacional del paciente y la patología que estos presenten. También tenemos que tener en cuenta la temperatura adecuada de
de los gases a través del calentador, ¿no? Ya que este aire debe administrarse en forma caliente y humedecido para evitar la resequedad de las mucosas y sobre todo la pérdida de calor y las secreciones espesas que se puedan producir a nivel de pulmonar. Aquí tenemos un modelo de CIPAC que nosotros manejamos en nuestra institución, ¿no? Es del Fisher Baker, es un equipo completo que nosotros manejamos en nuestra institución y que nos facilita mucho nuestro trabajo. Ocasiones, cuando yo recién ingresé al servicio, no teníamos este tipo de equipo, entonces nosotros hacíamos el CIPAP artesanal, manejábamos las jarras calefactoras, pero no teníamos nosotros este equipo que nos daba el PDP, entonces nosotros ah, lo hacíamos a través de los sueros, de las soluciones que teníamos, sobre todo de las soluciones de aguas destiladas, y nosotros nos preparábamos nuestros ganancias para dar el PEP, ¿no? Manejábamos la jarra calefactora, teníamos el equipo de la cámara unificadora que salían de los ventiladores que teníamos a uso, y solamente hacíamos equipamiento del resto de los aditivos, ¿no? Tenemos que tener nosotros nuestra trampa de presión que va conectado directamente al oxígeno y la parte expiratoria e inspiratoria que estamos conectando. Nosotros tenemos un parante de blender, el cual tiene dos entradas de modificadores, uno de la salida de oxígeno, el otro de la salida de aire, y esto a la vez tiene un empotrado a la pared que va fijándose, ¿no? Nuestras jarras colectoras que están marcadas, inclusive tiene esta varita en la cual esas están marcadas por centímetros de acuerdo a la necesidad, requerimiento de PDP que se necesita para dar al paciente. Para armar nuestro equipo de CIPAC, nosotros específicamente tenemos 3 partes generales, ¿no? Un generador de flujo que filtra el aire ambiental y produce presión de aire positiva, que tiene el tamaño aproximado de una caja de pañales de papel, y una que observamos aquí, que este es nuestro blender. Este blender tiene un contador de litrajes mínimo de 4 litros y hasta los 15 litros. Que es el medidor de 15 litros es el que usamos para los CIPAC nasal, y este medidor que es de 4 litros, aproximadamente 5 litros, es lo que nosotros usamos para las cánulas binasales, ¿no? Este tiene su entrada de oxígeno y entrada de aire comprimido. Esto a la vez va conectado a los empotrados que tenemos en la pared de oxígeno y de aire comprimido, ¿no? También debemos de contar con una mascarilla o pieza nasal al cual va a administrar el aire filtrándose directamente a la nariz del paciente, una manguera de flujo de aire que conecta las piezas nasales a las mascarillas de generador de flujo, ¿no? Que hablamos de la rama inspiratoria y la rama expiratoria. ¿Qué componentes tiene? ¿Cuáles son las partecitas que tenemos en nuestro CIPAC? Tenemos el mezclador de aire o de oxígeno, el flujómetro de litraje que va hasta los de 10 a 15 litros, el humidificador calefactor, que es la jarra calefactora, el termómetro que está incluido, el tubo inspiratorio y la cánula nasal corta. También tenemos el gorro de CIPAC, que vienen de acuerdo al tamaño de la circunferencia cefálica del paciente, y vamos a tener que usar de acuerdo al tamaño también, ¿no? El velcro, que es también para adaptar y fijar el PRON nasal, el manómetro de PP para medir si estamos dando exactamente el flujo de ese PP que necesita el paciente, los tubos expiratorios, los frascos que contengan agua estéril y la llenada a profundidad de 7 centímetros, ¿no? La varita en la que se llena. Este es otro modelo de CIPAC nasal que también se maneja en las instituciones. ¿Cómo hacemos para preparar nuestro CIPAC? Estos son los distintos parantes
para lo que es para manejo de CPAP, ¿no? Los parantes blender que se utilizan de diferentes modelos. Esto es lo que nosotros manejamos en la institución, ¿no? Se conecta el blender a las tomas de aire y oxígeno que están empotrados a la pared, y esto a la vez da unificas aquí en este mezclador, ¿no? Se selecciona el FiO2 para mantener una presión de oxígeno entre 50 milímetros de mercurio y una saturación alrededor de 90, ¿no? O mayor de 90%. Se ajusta el flujo a 5 a 10 entre 5 y 10 litros. Lo que nosotros manejamos son de 6 a 7 litros para generar la presión de CPAP, ¿no? Deseada. Usualmente son 5 centímetros que se manejan, ¿no? A partir de 5 de ppb a 6 hasta 4 de ppb que se manejan de acuerdo a la edad gestacional del paciente. En la instalación de esta parte de lo que es del equipamiento del CPAP nasal, tenemos el conector de flujo con unificador, que es la jarra calefactora, con la cámara de humidificación que tenemos, que es un equipo que ya viene descartable, que se usa necesariamente, que lo usamos y después de los 7, 15, 10 días que se usamos el equipo que dura, después de lo que se instala, se elimina, ¿no? Todo se elimina. Mantener la temperatura del aire inspirado de entre 36 y 40 grados centígrados, lo que se programa en la caja calefactora. Verificar que los termostatos del tubo proximal que fuera de la incubadora esté fuera de la, digamos, de la calefactor radiante, ¿no? Sobre todo lo que es los sensores de flujo que tenemos, los cables calefactores, sobre todo, ¿no? La humidificación y el calentamiento que se da en el mezclador, y el precalentamiento se da aquí en la jarra calefactora. Hablamos también del conector del circuito inspiratorio, ¿no? Entre el humidificador y la cánula nasal, que es la rama que sale de aquí directamente al paciente, y también el conector del circuito expiratorio, que va con el humidificador y con el generador de presión, ¿no? Circuito inspiratorio y expiratorio, que es el que va a dar el PDP. Vamos a usar un frasco. En caso nosotros no contemos con los equipos ya que vienen completos en lo que mandan de acuerdo a las marcas que se manejan en las instituciones, nosotros podemos fabricar también nuestro frasco, como les decía, ¿no? Un frasco de 500 mililitros de agua estéril, mayormente viene en un frasco de 1000 mililitros. Entonces, esto se va a hacer una pequeña incisión a uno de los bordes del frasco, se va a hacer una limpieza previa y se hace la eliminación más o menos de unos 200 a 300 centímetros, y se va a hacer a empezar a hacer lo que es el frasco para que nos dé PP, ¿no? Vamos a hacer una cinta, empezar de 0 hasta 7 centímetros, lo cual va a ir del 0 va a ir marcado desde el inicio del agua y va a ir hacia abajo, digamos, la medición va a ir hacia abajo, ¿no? Hacia el fondo del frasco. Se va a eliminar el exceso, como decía, a nivel del agua, 0 centímetros, empieza, ¿no? Del nivel del agua hacia abajo se van a ir marcando los centímetros. 0, empiezas con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos esos son los centímetros que se marcan. Se va a insertar un tubo de una profundidad de 5 centímetros. Mayormente manejábamos las jeringas de 10 centímetros para hacer la introducción, o jeringas de 5 centímetros, ¿no? Dejando 2 centímetros libres del extremo, más o menos. Se fija el tubo en la boca del frasco con una jeringa de 5 a 10 centímetros, se retira el émbolo y se mide al agua la profundidad que queremos nosotros dar. La jeringa tendría que entrar más, si queremos manejar PDP de 5, hasta el 5 centímetros tendría que ser introducido la jeringa, ¿no? En eso, si nosotros no contamos con el equipo completo del CPAP que generalmente nosotros manejamos. En la parte de lo que es la interfaz del CPAP, vamos a hablar sobre las cánulas nasales, ¿no? Estas van a estar dependiendo de acuerdo a la edad gestacional del paciente, sobre todo, y el peso del paciente.
El tamaño de la cánula también va a estar, va a estar de acuerdo a la, como les dije, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Tenemos los 1, el número 2, el número 3, el 4 y el 5, ¿no? Y también de acuerdo a la marca del CIPA que tenemos, se selecciona de acuerdo a también, ¿no? Aquí cuando la marca es del tipo Haxo, viene con sus tamaños ya medidos, ¿no? De menor de 70, de 700 gramos va a ser el número 0, de entre 700 a 1250 gramos el número 1, de 1250 a 2000 el número 2 y de 2000 a 3000 gramos va a ser el número 3, ¿no? Igual es la distribución de, digamos, de las mascarillas con el Fisher Piker, ¿no? La diferencia va a ser los tamaños y se van a elegir de acuerdo al peso del recién nacido. Estos equipos vienen con unos medidores especiales, como unas reglitas, el cual te va a facilitar también, facilita al personal para hacer las mediciones y elegir el tipo de cánula que le vamos a poner al bebé. En cuanto a la aplicación del CIPA en el neonato, nosotros vamos a colocar el bebé en una posición supina, con la cabeza elevada en un 30%. Vamos a colocar en pequeño rollo de la tela bajo el hombro, ¿no? Vamos a ayudar a nosotros a levantar un poquito el hombro del neonato, ¿no? Para facilitar un poquito la ampliación y poder facilitar también lo que es una buena respiración, una buena ventilación en el paciente, ¿no? Y sobre todo tenemos que mantener la posición de olfateo en él, ¿no? El gorro lo vamos a colocar en la cabeza del bebé para sostener los tubos del CPAP. Necesariamente el gorrito debe estar en esta posición, casi cubriendo la ceja del paciente, cubriendo casi todas las orejas, pero ahí tenemos que tener también en cuenta algunos puntos. En cuanto a la colocación de la cánula nasal, vamos a ver, sobre todo en esta parte, lubriquemos un poquito las puntas de estas cánulas con un agua estéril, una solución salina, ¿no? Para ayudar un poco a que pase, no produzca una irritabilidad en las fosas nasales. Coloque las puntas de las curvas hacia abajo, que es en esta posición, y vamos a dirigirlas a las fosas nasales. No vamos a introducir, se coloca, se da una rotación. Digamos que estos son los puntos de las narinas que van a entrar. Lo tenemos así, giramos hacia abajo un poquito y introducimos a las fosas nasales. Ajustemos los codos que se unen los tubos, tanto del tracto de la rama inspiratoria como expiratoria, que vamos a tener que fijarlo hacia el gorro, ¿no? No hacer mucha presión también para no producir zonas de presión en el bebé. Hay que ajustar esos codos de manera precisa y que también de acuerdo a la marca de estos CIPA también te van a venir los aditivos para la fijación del codo. En este caso, estos tienen una especie de liga y digamos, unas pincitas que que te ayudan a fijar las ligas al gorro, ¿no? Una fijación va a mantener fijo que no se muevan esas cánulas y no se salen, ¿no? En el Jackson, como observamos, la humificación, la rama inspiratoria, la rama expiratoria, el humificador, la presión que da y así es más o menos el modelo que queda, ¿no? Es una gorrita que viene con digamos, con un vendaje para fijar, mantener estable lo que son los coarrugados del CIPA. La rama expiratoria va a tener que va a estar la válvula ahí colocada en el lado de la válvula para nosotros, aquí en esta válvula nosotros podemos hacer la medición del PDP que le está llegando al paciente, ¿no? Este es de la marca Haxo y este es del área inspiratoria que va directo a la jarra humificadora donde te va a dar el aire caliente, ¿no? De tibio, humificado y tibio para que entre a las vías aéreas. Esto es el modelo que se está usando en ese caso. Y acá nosotros tenemos que taparlo con las tapitas de la llave triple vía. Aquí tenemos la cámara de humificación MR290. Es una cámara de autollenado fácil para usar, tiene un CIPA constante, el sistema es cerrado y reduce al mínimo el riesgo de infección, ¿no?
viene con una conexión directa cerrada que se conecta de frente al agua destilada, y eso va a ir, conforme va requiriendo, la cámara humidificadora va a ir, cayendo el agua. Este es el generador de CIPA de burbujas, que justa de 2 a 3, de 3 a 10 centímetros de agua en el recipiente, ¿no? Como desagüe. Este de aquí nos va a facilitar, sobre todo cuando empieza un burbujeo, si está al ras, cuando ven un burbujeo intenso va a salir salida de agua. Entonces aquí en esta parte de acá va a caer el agua que sobresale, ¿no? De este generador de CIPA de burbujas, ¿no? Del recipiente sobre todo, ¿no? Este va a ser un recipiente que tiene su desagüe extraíble, que permite mantener un CIPA de manera interrumpida, ¿no? Durante el vaciado del recipiente de desagüe. Nosotros sacamos esta parte y continúa dando el PP al paciente, no hay ninguna interrupción, sobre todo en esa parte, ¿no? Incluye un émbolo de llenado o de separación, que es digamos, este émbolo que nos ayuda en caso de que baje el nivel de agua, se le hace el llenado, y tenemos que mantener siempre al nivel de lo que está marcado acá, la línea negra, que es el nivel que nos da para mantener el agua del CIPA. Incluye un émbolo de llenado por separado, y se incluye también un soporte de montaje instalado en la parte posterior, ¿no? Del CIPA, el cual va a ir pegable al parante de Blender. Aquí vamos a hablar de los aditivos que nosotros tenemos para la fijación del PRON nasal, ¿no? Todo es 100% siliconado, evita las aceleraciones en la piel del bebé, pero de todas maneras, por fricción, movimiento, también produce un problema de eritema, y por presión también puede producir problemas de laceración de piel, ¿no? Mayormente, en pocos casos hemos visto hasta, digamos, hundimiento del septum nasal, ¿no? La parte necrosada por la presión que se ejerce al momento de la fijación de este PRON nasal, ¿no? Tenemos nuestra gorrita que tiene para colocar aquí los extremos de los corrugados, y estos velcro que son para la fijación. Este es de una marca, y este es de acá, este es de otra marca, ¿no? Este es de la Fisher Barke, y este que también tiene como una especie de fajas que también van a ayudar a asegurar los corrugados del CIPAP. Y esto también tiene un moldaje aparte, ¿no? Tiene con su velcro especial para colocarle a nivel de la base de la nariz, para poder nosotros mantener la presión del PRON, no esté directamente fijado en la parte baja de la nariz, para no también friccionar esa piel y hacer la eritematosa, ¿no? Tenemos sus aditivos, cada uno tiene sus aditivos especiales, y también ayudan a lo que es la fijación del catéter, del PRON nasal. Como le decía, ¿no? Este tiene un conector que va directo al frasco de agua destilada. Este va conectado directo a lo que es el flujo de oxígeno, de acá la rama inspiratoria y la rama expiratoria, ¿no? Y este es el punto donde que nosotros marcamos base 6, PDP de 6. Aquí marcamos PDP de 6, pero nosotros, si queremos corroborar que llegue al paciente ese PDP de 6, nosotros hacemos la medición a nivel de este flujo, ¿no? Para ver si realmente llega el CPP en el bebé. En caso no llegara, nosotros tenemos un manómetro de medición, y aquí modificamos, introducimos un poquito más, y cuando nos marca ya con el manómetro que nos está llegando el PP requerido, se deja ahí fijado. Este es el CIPAC artesanal de que le hablaba cuando nosotros no contábamos así con los equipos completos, ¿no? Si armamos de acuerdo a la necesidad del servicio, nosotros armamos estos CIPAC artesanales, ¿no? Ahora contamos con estos CIPACs ya de circuito cerrado, que son muy, muy convenientes, que también evitan los problemas de infecciones en el recién nacido, ¿no?
Hay tipos de tubos nasales, ¿no? De acuerdo a la marca de la empresa a la que tenemos varias modalidades, ¿no? Este es un tipo de Fisher Piker que tiene una conexión aquí, que a esto lo puedes conectar con un PROM, unas mascaritas nasales que se pueden fijar y mantener en el paciente, ¿no? Son de diferentes longitudes, dependiendo también de la edad gestacional del paciente y el peso del paciente. Estos son los tipos de cánulas binasales que se ponen a nivel de este tabique y si va a ser de acuerdo al diámetro que nosotros midamos, ¿no? Estas son las mascaritas que se presentan para colocarle al paciente, ¿no? De las más pequeñas a las más grandes que tenemos. Este es el unificador donde se va a calentar lo que es el aire y el oxígeno que va a ingresar al paciente, ¿no? Tenemos de este modelo con esta parte de circuito del Fisher Piker y tenemos otro tipo de modelo. Ahora, esta tabla de combinaciones de oxígeno con aire va a depender también, ¿no? Si el flujo de oxígeno es 0 y el flujo de aire es de 5.5, nosotros vamos a dar un flujo total de 5.5 con un fío de 21%, ¿no? De acuerdo a eso va a ir aumentando el flujo total que le vamos a dar y la cantidad de oxígeno concentrado que se le va a pasar al bebé. Este es otro tipo de modelo que tiene otro tipo digamos, de jarra, de recipiente que nos va a dar el PEP, ¿no? Este es mucho más cerrado, que tiene sus contabilizados hacia abajo todos en centímetros, que se va a colocar la línea expiratoria y se va a conectar al bebé, ¿no? Y esto de la línea expiratoria que va a la jarra calefactora y que le va a dar el oxígeno húmedo y tibio. Estos son los modelos que le decía, es muy distinto a las otras jarritas que tenemos y se va a llenar, también tiene su marcado de llenado de agua y el centímetro que va entrando, ¿no? La cantidad de centímetros de acuerdo a lo que se va a relajar, te va a dar de PP, ¿no? 4, 5 hasta 6 más. Y esto es el sellado que tiene, ¿no? Para colocar, ¿no? Aquí se coloca el introductor, el que va a dar para la presión en el paciente. Este es otro tipo de modelo de Fisher Piker que también se maneja, ¿no? Con un conector y acá medidor que es un flujo de PP que se da. Ahora vamos a hablar sobre el quehacer de enfermería en estos pacientes, ¿no? El personal de enfermería, como sabemos todos, nosotros jugamos un papel primordial en el cuidado y en el éxito de la aplicación del CIPAN en estos neonatos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que darles cuidados específicos a nuestros pacientes. ¿Qué hacemos? Primero empezamos con la monitorización y los registros que podemos tener, ¿no? Control de las funciones vitales, sobre todo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Esto nos va a ayudar a ver los requerimientos que necesita el paciente, ¿no? Si va a disminuir su requerimiento de oxígeno o va a aumentar su requerimiento de oxígeno, ¿no? El sensor de flujo puede llevar a causar erosiones y quemaduras en el paciente en recién nacido, ¿no? Hay que evitar todo eso, ¿no? Porque si tenemos muy pegado aquí y hay fluctuaciones en esto de las temperaturas, también puede proveer aire muy caliente en el paciente para las vías nasales, puede haber quemadura a nivel de fosas nasales. La evaluación del estado respiratorio del paciente, vamos a tener que ver si hay un esfuerzo respiratorio, el patrón respiratorio ha disminuido o sobre todo cómo es la dinámica de esta respiración, ¿no? En caso si este proceso, digamos, de su distrés respiratorio ha disminuido o ha aumentado, en caso que haya aumentado, se va a requerir de mayor oxígeno o se va a hacer otra evaluación, ¿no? De repente este paciente ya, el CPAP ya no le ayuda, entonces va a necesitar de ventilación mecánica. Vamos a tener que hacer las auscultaciones pulmonares y vamos a ver si hay presencia de AñA, ¿no? Si el paciente presenta periodos de AñA. Hay que hacer un registro exhaustivo de todos estos datos y ver si ha habido aumento del trabajo respiratorio, sobre todo si hay quejido, si el tiraje y la retracción ha aumentado en nuestro paciente. Si se produce un empeoramiento en estos casos, vamos a tener que descartar la presencia de obstrucción a nivel de las
a nivel de vías respiratorias, ¿no? A nivel de cavidad oral, de repente hay secreciones, nosotros tenemos que aspirar a estas secreciones, ¿no? Si hay observar si hay alguna fuga o complicación que pueda haberse, también se puede producir un neumotórax o una telectasia que esté provocando este empeoramiento de este caso en forma brusca del paciente, ¿no? Vamos a tener que valorar el estado cardiovascular de nuestro paciente, ¿no? Vamos a tener que ver la perfusión central y periférica, vamos a tener que observar nuestro ritmo cardíaco y sobre todo nuestra presión arterial, ¿no? Monitoreo específico de nuestra presión arterial. Hay que evaluar el estado también gastrointestinal de nuestro paciente, ¿no? En este caso puede haber una distensión abdominal o puede aumentar los ruidos intestinales, ¿no? Tenemos que valorar el estado neurológico también de nuestro paciente. Vamos a ver el estado de conciencia, vamos a ver su tono muscular, si hay flacidez en él, si la respuesta a los estímulos y a los estímulos y a la actividad está disminuida, ¿no? O estar hiperactivo también. Ahora vamos a ver sobre la instalación, ¿no? Como les decía, los gorritos van a depender de la edad gestacional del paciente y también va a depender del perímetro cefálico de nuestro paciente. Cada gorrito tiene su color y tiene su tamaño específico, ¿no? Va a ser de acuerdo va a estar adecuado a la parte posterior del gorro, va a llegar, como les decía, va a llegar a la base del cuello, esta va a estar por encima de las cejas y va a estar tapando las orejas. En estos casos nosotros tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Uno, que las orejitas no estén dobladas, que esta gorrita no esté haciendo mucha presión en el paciente, porque puede producir también una hemorragia intraventricular, ¿no? En nuestros neonatos, sobre todo nuestros neonatos prematuros extremos. Hay que ver también si por el estado de manipulación o el tiempo que tiene la gorrita puesta ya se ha aflojado un poco, tenemos que ver y considerar el cambio de esta gorrita. Si está demasiado grande, se desliza hacia adelante o hacia atrás, nosotros tenemos que ver, ver que la forma de cómo cambiarlo, ¿no? Porque también esto de que esto se esté moviendo constantemente, va a haber una alteración también en la continuidad de lo que se quiere, lograr con la colocación de CIPA en nuestro neonato. Si puede haber un desplazamiento, va a estar tirando el intrafase y se va a salir el PRON y va a producir más problema y daño sobre todo en la parte nasal de nuestro neonato. El tamaño del gorro y de los sistemas de fijación también deben estar de acuerdo al tamaño, ¿no? Eso todo viene específicamente de acuerdo al tamaño. Los velcros que también se adaptan para la fijación de estos pronasales son muy requeridos, ¿no? Debemos también darnos cuenta, ¿no? Que cuando nosotros moldeamos o hacemos digamos, la manipulación en nuestro neonato, tenemos que ver que no tengan edemas, tumores del parto, sobre todo algún problemita por ahí que nosotros podamos empeorar a la hora de colocar todos esos dispositivos en el bebé, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva para hacer la colocación de todo este material, sobre todo lo que es gorra, que va a ejercer también presión en la parte de la cabeza de nuestro neonato. La lubricación en la punta del catete de las cánulas de estos pronasales, también con agua de solución salina, también va a ayudar a facilitar el paso de aire sobre las fosas nasales, ¿no? En algunas ocasiones puede ser que estas narinas estén cubiertas de un poquito de moco, con esa fluidez de la solución salina va a eliminar este apomamiento de moco que pueda tener en la fosa, ¿no? Hay que inspeccionar siempre las narinas para ver la permeabilidad o que no estén obstruidas. Evitar también las aspiraciones nasales, sobre todo, ¿no? Cuando esté un poquito obstruido. Hay para hacer la fluidez con solución salina y hacer una limpieza en caso de estar presentes secreciones, hacer la aspiración por la cavidad orofaringia, ¿no? Porque a veces el hecho de hacer la aspiración por las fosas nasales podemos lesionar, ¿no? Las membranas, digamos, podemos lesionar la fosa nasal y produce un poquito de sangrado, el cual también va a provocar problemas en el neonato. Puede haber un poco de taponamiento y no va a haber una buena oxigenación, lo que se quiere dar con el CIPAP.
¿no? Eh, También tenemos que ver constantemente que no haya presencia de secreciones, ¿no? Como decía, nosotros tenemos que tener una evaluación cada vez que hacemos la manipulación de nuestro bebé. Hay que ver si no tenga secreciones en la boca y en caso tenga, hay que aspirar las secreciones, ¿no? De una manera eh, cauciosa, no hay que ejercer mucha presión a la hora de aspirar, ¿no? Las aspiraciones deben hacerse en menor tiempo posible, evitar la desglumentamiento pulmonar, ¿no? Digamos que el hecho de que nosotros aspiremos va a haber una pausa ahí en lo que es el ingreso del oxígeno y se va a ver un reclutamiento pulmonar en este caso, ¿no? Sobre todo cuando ahí evitamos las aspiraciones profundas en el neonato, ¿no? Vamos a ver que tenemos que mantener un rango para las presiones que utilizamos para la aspiración. Debe estar entre 50 y 100 milímetros de mercurio para nosotros poder aspirar, ¿no? De acuerdo también a la edad gestacional de nuestro neonato, no podemos dar mucha presión para la hora de aspirar. Las cánulas se deben introducir en el orificio nasal, tener en cuenta que no estén ocluidas, ¿no? También tenemos que ver todas esas cositas a la hora de colocar el PRON nasal. Si hay una coloración blanquecina en la piel, ahora que nosotros colocamos este PRON, debemos de sospechar que el PRON es muy grande, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel del surco labial nosotros podemos producir problemas de presión, ¿no? Estas zonas podemos ejercer presión con lo de los PRON y a nivel del septum nasal también, ¿no? Podemos producir lesiones en el septum nasal y en la base del surco también podemos producir digamos, una úlcera de presión, ¿no? En caso nosotros no revisemos continuamente a la hora de manipular al bebé esas zonas de presión, ¿no? Tenemos que evitar sobre todo que este PRON esté directamente conectado a la piel del paciente y ejercer una presión o una fricción a nivel de esas zonas, ¿no? Se recomienda que este PRON debe estar más o menos alrededor de 0.05 centímetros, milímetros al nivel del surco nasal y del septum nasal, ¿no? Para evitar estas zonas de presión, ¿no? Y lesionar los tabiques y que también haya, sobre todo, si este siga apoyándose en el flectum labial, ¿no? Este es del surco. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El aseo de la zona de donde está colocado el PRON, ¿no? Tenemos que observar que ese PRON no esté obstruido, que no esté pegado a los moquitos, hay que hacer una limpieza, en caso que haya habido una fricción, puede haber un pequeño sangrado, tenemos que hacer una limpieza de eso, ¿no? Sobre todo evitar que el bebé esté mucho tiempo sin el CIPAP, ¿no? Porque puede haber también reclutamiento y el bebé puede regresar, digamos, su estado, en vez de avanzar, regresa, ¿no? Empieza su empeoramiento de este bebé, ¿no? Se puede aprovechar en ese momento para retirar los gorritos. En caso este gorrito ya esté muy manipulado y ya esté suelto, se cambia este gorro, ¿no? Cada vez que nosotros toquemos al bebé, hagamos su confort, tenemos que aprovechar todo eso para hacer la evaluación y el cambio de todo lo que se requiera para tener un mayor manejo de lo que es el control del CIPA nasal, ¿no? Tenemos que también, se recomienda usar digamos, los hidrocoloides, los apósitos hidrocoloides para nosotros proteger, ¿no? Tanto los pómulos como el septum nasal y lo que es el surco, ¿no? El surco labial, para nosotros evitar lo que es las presiones, las lesiones por presión. Aquí nosotros hacemos un pequeño, llamamos chanchito nosotros, perdón. Nosotros lo llamamos el chanchito, el cual nos evita un problema de presión. Está usando los apósitos hidrocoloides finos para evitar la aparición de úlceras por presión, ¿no? Hacemos
Una especie de, digamos, de lo que llamamos nosotros chanchito para cubrir todo lo que es la pared de la nariz y las fosas nasales y parte del septum, ¿no? Del nasal, digamos, del surco labial para evitar las zonas de presión en ese caso, ¿no? También usamos una especie digamos, de circulitos en el cual los colocamos en el pómulo a la hora que se coloca el pronasal con las conexiones de los corrugados no haga una presión también en los pómulos del bebé, ¿no? Eso también nos ayuda a prevenir los casos, las zonas de presión, que de esas zonas se pongan eritematosis y haya lesión de piel en nuestro neonato. Sobre todo aquí nosotros vamos a valorar muy bien el estado de la piel del paciente, ¿no? Sobre todo en el momento que nosotros hacemos el aseo del paciente, lo que es el baño, y cuando nosotros hacemos las manipulaciones de acuerdo al requerimiento que tenga, ¿no? Hay bebés que están con manipulación mínima, las manipulaciones se hacen cada 4 horas o cada 5 horas, conforme está indicado, o de acuerdo al protocolo también de manipulación mínima que se maneja en las instituciones, ¿no? Y nosotros vamos a ver, a evaluar todo eso, ¿no? En caso haya zonas de presión, hay que tratar de cubrir más esas zonas y tratar de evitar que siga haciendo daño, ¿no? El- todo lo que es el circuito del CIPAP. El posicionamiento del bebé también es algo muy importante que también juega un papel, un rol indispensable en el caso del uso del CIPAP, ¿no? La posición correcta es en flexión con las extremidades hacia la línea media y la cabeza y el cuerpo alineados sobre todo, ¿no? Hay que mantener la cabeza en una posición de 30 grados y hay que colocar sobre el hombro del bebé una especie de un apósito o una especie de almohadita que se puede hacer con gasitas y algodón para que haga un poco de reflexión, para que haya una hiperflexión del cuello y haya una mejor ventilación en nuestro paciente y que llegue mejor la presión para que ayude a abrir los alvéolos en este neonato. Hay que usar apoyos cervicales, ¿no? Debajo del cuello, como le decía, como en nuestro caso nosotros manejamos los apósitos o si no tenemos apósitos que requieren un poquito más grande de acuerdo a la edad gestacional del paciente, nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Con gasas grandes, ¿no? Los dos algodones y se hacemos sus pequeñas almohaditas a nuestros neonatos y le ponemos y ayudamos a hacer una hiperflexión en el cuello para que haya una mejor ventilación. En cuanto a este bebé presente patologías respiratorias, la posición prono es la ideal, ¿no? Sobre todo que nos ayuda a disminuir las incidencias de acnes y de desaturaciones en nuestro neonato, ¿no? Porque hay una mejor ampliación, ventilación en nuestro paciente, ¿no? Y sobre todo que nos va a ayudar a disminuir la distensión abdominal en nuestro neonato. En todos los casos que nosotros hemos visto, hemos manejado en nuestra institución, esa posición pro nos ayuda digamos, a hacer el destete, ¿no? En nuestros pacientes con CIPAP nasal, ¿no? Sabemos que cuando los pacientes están con CIPAP, de acuerdo, vamos avanzando en el destete, nosotros pasamos a colocar cánula binasal. Igualmente hacemos con las cánulas binasales, hacemos también, vamos evaluando cómo va progresando el bebé, vamos haciendo las disminuciones de los FiO2 y hacemos también nuestro destete progresivo de las cánulas binasales, ¿no? En caso, digamos, se mantenga en esa posición, hay que ver, crear almohaditas, como le decía a ustedes, que nosotros trabajamos con los apósitos que llegan a las instituciones ya de fábrica y nosotros colocamos eso como almohaditas. Si en todo caso no tengamos, nosotros lo creamos, ¿no? Con gasita estéril, algodón que se manda a esterilizar y con eso hacemos nuestras almohaditas para nuestros neonatos para que descansen adecuadamente. Estos nos van a ayudar a estabilizar la parte del hombro del paciente y va a tener un mayor confort nuestro neonato, ¿no? Hay que realizar los cambios de posición con movimientos lentos y delicados, ¿no? Para no alterar a nuestro neonato, ¿no? No provocarle más problemas, no provocarles estrés e irritabilidad en ellos, ¿no? Colocar la incubadora inclinada en torno a un torno de 30 a 45 grados para facilitar el trabajo respiratorio. Disminuimos el riesgo de aspiración y conseguimos un mayor volumen corriente en nuestro neonato, ¿no? Una mayor
digamos, proceso inspiratorio que va a ir mejorando, ¿no? Esto nos va a ayudar a mejorar todo eso y los requerimientos de oxígeno van a ir disminuyendo, ¿no? En cuanto a la alimentación en nuestro neonato, hay que colocar una sonda orogástrica para la iniciar la nutrición enteral, ¿no? Ya de acuerdo al requerimiento, a las indicaciones que nos den, ¿no? O para realizar descompresión gástrica de aire que se da o se observa normalmente cuando se coloca CIPAC a los neonatos, ¿no? Hay una distensión abdominal que se produce por el CIPAC nasal. Durante la alimentación se aconseja estimular la succión no nutritiva mediante la colocación al recién nacido al pecho de la mamá. Y en este caso puede ser que nosotros tengamos cargado, sino en la misma incubadora nosotros lo levantemos y hacemos una succión no nutritiva para estimular la succión en el bebé, ¿no? Y otra cosa, en algunas instituciones se usa el chupete o el chupón para ayudarles en ese caso, ¿no? Para también de eso también ayuda a mantener la boca cerrada del neonato, pero en nuestra institución no usamos el chupón. Hacemos la succión no nutritiva, nosotros colocamos un guantecito en el dedo y los ponemos en los neonatos y estimulamos lo que es la succión, ¿no? Si se encuentra en NPO, lo recomendable es que la sonda la mantengamos abierta todo el tiempo, ya sea en declive si nos dicen para medir el residuo gástrico o si no en posición de chimenea, lo cual por encima de la cabeza, la cual nos va a ayudar también a disminuir la distensión abdominal, ¿no? Hay que tener también especial cuidado cuando se ofrece alimento por pecho o biberón, ¿no? Ya que esto va a producir un flujo administrado por CIPA que puede interrumpir sobre todo la parte de la deglución, ¿no? Y va a poder provocar una aspiración en el neonato. Mayormente en estos casos se recomienda mamá canguro y la mamita estimula la nutrición, la succión no nutritiva y se le va pasando su dieta por sonda. En cuanto a lo que es el neurodesarrollo en nuestros neonatos, ¿no? Sobre todo cuando están con CIPA. Las medidas contribuyen, en este caso las medidas van a tener que contribuir a menos fluctuaciones de oxígeno, ¿no? A provocar menos fluctuaciones de oxígeno y evitar la presión porque por lo el recién nacido tiene que estar tranquilo, organizado, y sobre todo tiene que estar en un ambiente estable, ¿no? Debemos usar los nidos específicos de acuerdo al método de contención que se maneja en la institución, ¿no? De acuerdo a los protocolos, de acuerdo a lo que se hace en lo que es con la colocación de los nidos a los neonatos, ¿no? También va a depender de la edad gestacional de cada bebé, ¿no? La posición debe ser en flexión y en línea media que debe estar colocado el neonato. El control ambiental, minimizando sobre todo los ruidos, ¿no? Bajar la intensidad de las luces y sobre todo los ruidos que se producen ya por las alarmas de los monitores o los ruidos ya por decir ya de la misma fricción, lo mismo manejo de los coches que tenemos que manejar para preparar nuestros medicamentos o preparar en caso de que tengamos que dar por infusión continua las leches, también preparar todo eso, ¿no? Hay que disminuir ahí los ruidos sobre todo, ¿no? Hay que agrupar los cuidados de acuerdo al principio de la mínima manipulación para favorecer los periodos de sueño en estos bebés, ¿no? Sabemos que todas esas cositas van a influir en el neurodesarrollo de nuestros neonatos, ¿no? La vigilancia de las complicaciones, sobre todo hablamos de las úlceras por presión que se pueden producir a nivel de tabique nasal, la laceración de la nariz con lesiones más frecuentes, lo que se pueden observar, ¿no? Se produce un problema de eritema a nivel del septum nasal, inclusive pueden llegar a tener necrosis, ¿no? De eso también tenemos que tener cuidado porque es netamente nuestro cuidado de enfermería, ¿no? Nuestro quehacer de nosotros. Estas lesiones se producen por la presión continua entre la interfase asociada con la fricción que puede haber y la humedad que se produce a nivel de esas zonas. La colocación adecuada del sistema de CIPAC va a jugar un papel muy importante, ¿no? De esto, como nosotros pongamos o adecuemos bien
fijemos bien este sistema de CPAP, nos va a ayudar a prevenir muchos problemas sobre todo de presión en las vías aéreas, ¿no? Si nosotros dejamos que digamos, no ponemos un PRON adecuado y siempre está friccionando en las fosas nasales, vamos a producir problemas, inclusive no vamos a lograr lo que se requiere con el CPAP, ¿no? Vamos a producir, en vez de ayudar al bebé, vamos a producir mucho más problemas en él. Mantener las zonas de apoyo secas, como el frictum nasal, que es el surco, el tabique o la nariz en sí, tienen que estar secas, ¿no? Siempre hay que estar secando esas zonas. Hay que cubrir decía, con los apósitos hidrocoloides finos que se utilizan normalmente para cubrir las zonas de presión, ¿no? Para evitar zonas de presión sobre todo, ¿no? El manejo ya de cuidado de enfermería. Alternar la utilización de las mascarillas y canales binasales si se cuenta con eso en la institución o de otros modelos de mascarilla que se puede hacer, ¿no? Siempre tenemos que estar vigilando todo eso, ¿no? De acuerdo a cómo va creciendo el bebé, de acuerdo a la edad del bebé, también se hay que ir cambiando, ¿no? El bebé no es lo mismo digamos, de un día 1 al día 7, ha cambiado en nuestro neonato, pudo haber crecido y esa cánula ya varía su tamaño, ¿no? Debemos también ver, digamos, realizar masajes circulares, los puntos de apoyo, sobre todo en la parte donde se apoya todo lo que es del circuito del CIPA, los corrugados y todo eso, y la forma como nosotros fijamos y manipulamos, ¿no? Al bebé, sobre todo, ¿no? Hay que evitar hacer bastante presión en esta zona, ¿no? A nivel de cabecita, porque producimos edemas en él y también podemos provocar una hemorragia intraventricular, ¿no? Sobre todo zonas de presión que pueden llegar inclusive a ser úlceras, ¿no? De presión. Cuando nosotros hacemos la manipulación, la limpieza, el aseo del bebé, realizar los movimientos circulares en los puntos de presión, ¿no? Y también tenemos que valorar cómo está lo que nosotros ponemos para brindar protección al septum nasal y a las zonas de presión. Si estos ya apósitos hidrocoloides están para cambiarlos, los cambiamos, ¿no? De inmediato. Todo esto se hace en forma rápida, no podemos demorar demasiado tiempo en hacer estos cambios, estas limpiezas, ¿no? Si no producimos el retroceso en el proceso digamos, de progreso de nuestro neonato, ¿no? El pulmón se va a retraer otra vuelta, va a requerir mayor oxígeno y ya el proceso de destete se va a ver impedido, ¿no? Interrumpido sobre todo. Como les decía, la distensión abdominal también es una de las complicaciones que se producen en la colocación de los CPAP nasal, ¿no? Se administra la mayor parte del aire, se administra por el estómago, ¿no? Va a pasar al estómago a través del esófago y va a haber un acúmulo de este aire, ¿no? Va a haber un elevamiento de diafragma y va a haber una dificultad también para la respiración. Por ahí se produce mucho dolor en el bebé va a estar irritable y no hay un buen paso de oxígeno para los pulmones, ¿no? La colocación de sonda orogástrica va a favorecer la salida del aire. También tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la edad gestacional y el peso del bebé, vamos a tener que ponerle el tamaño de la sonda orogástrica, ¿no? Vamos a tener que hacer una buena medición para no pasarnos demasiado, no tener muy afuera o muy introducido la sonda orogástrica, ¿no? Tenemos que abrir las sondas orogástricas por lo menos entre 15 a 20 minutos antes de cada toma de leche para ver si hay algún residuo, para que también ayude a eliminar el aire que se pueda atrapar en el estómago, ¿no? Vigilar los signos de enterocolitis necrotizante en el bebé, estimulación rectal con la sonda en caso sea necesario, ¿no? Hay muchos casos que hay bebés dentro de las 24 horas no han realizado deposiciones, al día siguiente tampoco durante las 6 primeras horas, entonces ya se requiere una estimulación, ¿no? Tenemos que estimular la vía rectal para la eliminación del meconio en caso sean niños recién nacidos, ¿no? El disconfort también juega un papel importante en nuestros neonatos con que tengan colocados CPAP, ¿no?
Tenemos que aplicar los cuidados centrados en el desarrollo mediante el control de la luz, el sonido, la posicionamiento, la succión no nutritiva, si en caso el bebé tenga ya los reflejos de succión en búsqueda que quiera ya succionar, ¿no? Y el tipo de analgesia que se pueda administrar o ya esté recibiendo este paciente. Comprobar la correcta colocación de la interfaz, evitando las presiones excesivas de las tiras de sujeción, como les decía, ¿no? Esto también, si nosotros no hacemos una buena colocación, esta interfase o el pronasal va a estar en fricción continua, tampoco le va a dar un buen PP, una buena fluxión de oxígeno a nuestro paciente, ¿no? No va a cumplir la finalidad que tiene. Y se producen pérdidas de flujo de aire, ¿no? Tenemos que reevaluar el tamaño del gorro y la posición de la interfase, ¿no? Que decía, de semana a semana, digamos que el paciente tiene 7 días, de aquí a unos 5 días más, ya ha crecido un poquito, el gorrito ya le queda muy chico, o ya por la misma fracción manejo de este gorrito, ya ha perdido su elasticidad y hay que cambiarlo. Tenemos que también ver las agnias, ¿no? Cuando se producen las agnias, por qué se producen estas agnias, ¿no? Tenemos que identificar las causas, ¿no? Si hay desaturación y bradicardia a la vez, mantener la posición neutra de la cabeza y del tronco de este bebé, vigilar la presencia de condensación en las tubulaturas, ¿no? A veces la entrada de estas condensaciones pueden llegar al PRON y esto entra a las fosas nasales y esto a provocar ese proceso de acné en el neonato, que él se siente atrapado ahí, que se siente ya que todo se le destruye, no puede respirar y provocar un acné en el neonato, ¿no? Una paralización de la respiración en él, ¿no? Tenemos que tener un manejo adecuado de la temperatura del calefactor, ¿no? Que tienen que oscilar entre 32 y 36 grados centígrados, ¿no? La que está en la caja calefactoras y la que está en la entrada de lo que es la interfase, ¿no? Valorar la presencia de secreciones tanto nasales como orofaringeas, que también pueden provocar problemas de acné en el paciente. Tenemos que también uno de los problemas que se presenta también con este uso de CIPAC son los edemas palpebrales, ¿no? Que va a producir por la presión que se ejerce a nivel de los corrugados y la fijación que tiene en la cabecita, en este caso, ¿no? Este tipo de fijación que puede provocar también edema, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a la fijación de todo lo que es el circuito de CIPAP, tanto de sus corrugados como el pronasal, lo cual nos puede llevar, si hacemos una fuerte presión, no solo nos va a llevar al edema palpebral, sino también nos puede llevar a una hemorragia intraventricular, ¿no? Lo que tenemos nosotros que evitar siempre en el neonato, sobre todo en el neonato prematuro. Hacer un descanso en la medida posible, por ejemplo, durante la manipulación, podemos valorar el estado respiratorio del paciente y entre eso, pues, si nosotros queremos, estamos en proceso de destete, de tratar de mantener unos segundos al bebé sin el PRON, para que va a ayudar a medio de masajes a ayudar a la circulación a nivel de estas zonas, ¿no? Otra de las complicaciones puede ser la irritación conjuntival por la fuga de aire que puede haber alrededor de las mascarillas, moleamiento de la cara, por fijaciones muy tensas que se pueden dar en casos de los gorritos que sean apretaditos, la cabeza va a crecer hacia arriba, ¿no? En forma de un chuponcito que se puede hacer. El barotrauma, que puede ser por la presión excesiva que se utiliza al dar el PEP. Bueno, en estas ocasiones nosotros son funciones principales específicas de estos cuidados de los problemas, las complicaciones que se puedan producir en el neonato, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta la capacidad del neonato al responder a este tratamiento, ¿no? Sobre todo si es un neonato pretérmino extremo, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las fijaciones, ¿no? Porque sabemos que su piel es muy frágil y podemos causar mucho más problemas que un neonato a término que está con CIPA, ¿no? Hay infinidad de modelos de CIPA en el mercado, pero todos se arman de la misma manera, ¿no? Todos van a llegar
digamos, al sistema de la interfase de la misma manera, ¿no? Las fijaciones también, de acuerdo a la marca, se van a hacer de diferente forma, pero también se tienen que tener los mismos cuidados con todos estos circuitos o sistemas de CIPAC que se aplican en los neonatos. De acuerdo, digamos, de acuerdo a la práctica, que nosotros tengamos las experiencias, nosotros vamos a poder saber, ¿no? Lo que se puede hacer. Lo que sí también nosotros en el servicio, de cada 10 días nosotros hacemos el cambio de todo el sistema del CIPAC, ¿no? Desde lo que es la jarra humidificadora, el pronasal, todo ese circuito se cambia cada 10 días, ¿no? Para evitar los procesos infecciosos que se puedan producir por tiempo de humidificación, ¿no? Y los factores de riesgo que lleva esto para infección en el neonato, ¿no? Bueno, es todo lo que les he podido traer sobre lo que es CIPAC nasal. Me hubiera gustado proyectarles un video que por el peso del video no se ha podido colocar aquí en las diapositivas, ¿no? Es sobre cómo nosotros en el servicio armamos el CIPAC nasal y todas las medidas de bioseguridad que nosotros aplicamos para la preparación de todo este material, ¿no? Desde el momento que nosotros nos lavamos la mano, nos calzamos los guantes, nos calzamos las mascarillas y cómo preparamos nuestro equipo, cómo nosotros nos preparamos al bebé para la colocación del CPAP y todas las medidas de bioseguridad que sigue en todo el procedimiento, ¿no? Todo procedimiento que sea invasivo o no invasivo en el neonato, sobre todo el neonato prematuro extremo, debe hacerse con técnica séptica. Y sobre todo tener todo preparado para en el momento que nosotros coloquemos el CPAP, ¿no? En todo caso, en el caso que sea un destete de ventilador mecánico, todo tiene ya estar preparadito para nosotros hacer el destete del ventilador, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos colocado el PRON nasal, la interfaz en las vías aéreas, o sea, las fosas nasales, recién nosotros procedemos a hacer el retiro del tubo endotraqueal para continuar con la ventilación en el neonato. Bueno, esto es todo lo que les podía dar sobre lo que es CIPAC nasal. Muchísimas gracias por su atención. Doy pase a Kelly. Muchísimas gracias por todo. Bien, muchas gracias a la licenciada Araceli por el día de hoy habernos dado esta ponencia. En estos momentos vamos a ver un corte comercial. Por favor, no se vayan de la transmisión porque vamos a explicarles, bueno, viene el proceso de preguntas y luego vamos a explicarles un poco de cómo funciona la intranet para los que todavía quizás no han podido realizar su examen. Recuerden que son 4 evaluaciones que debemos desarrollar para poder obtener la certificación de forma gratuita. Entonces, vamos a un corte comercial y volvemos. En Asís somos creativos. Bien, hemos vuelto entonces, estamos acá en vivo a través de Facebook Live, son las 7:16 de la noche, así que vamos a pasar a lo que es la sección de preguntas. Tenemos algunas consultas. Si tienes dudas con respecto al tema, puedes escribirnos en la parte inferior de esta transmisión, van a poder encontrar el casillero para que hagan las consultas. Y si no lo encuentras, puedes hazlo también por los comentarios. Vamos a estar viendo los comentarios para poder sacarte dudas con respecto a algún tema o algo con respecto al tema que estamos desarrollando. Bien, Kelly. Gracias, Edson. Entonces, la siguiente pregunta de Jessica Lisi, desde el Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Qué riesgo debemos evitar en un traslado de un neonato con CIPAC? El riesgo es, debemos nosotros prevenir lo que es la cantidad de, digamos, de oxígeno que tiene un balón, ¿no? Tenemos que medir los tiempos, sobre todo, ¿no? Del traslado, cuánto tiempo nos va a demorar, de qué sitio a qué sitio va a ser, si en la zona al lugar que llegamos nos van a esperar con un balón de oxígeno. Entonces, nuestros coches, nuestras incubadoras de transporte cuentan con balones, ¿no? Balones de oxígeno y balones de aire comprimido. Entonces, de acuerdo a la cantidad digamos, de oxígeno que mantiene ese balón, nos va a dar un tiempo digamos, de que nos va a durar ese oxígeno y ese aire comprimido. Entonces nosotros debemos de prevenir eso. Si nosotros tenemos un balón chico y va a ser un traslado de por lo menos una media hora, nosotros tenemos que contar con otro balón de oxígeno mucho más grande, ¿no? Para hacer el transporte. ¿Por qué? Porque cabe la casualidad que haciendo ese transporte que puede durar media hora, puede por motivo de, digamos, de algún problema que surja en el camino o por el mismo problema de
que el tráfico, pues, se puede ampliar ese tiempo. Entonces nosotros lo que debemos tener en cuenta aquí es el tiempo que nos va a producir ese transporte y qué cantidad de oxígeno nosotros tenemos que llevar, porque no podemos dejar de administrar el oxígeno por CIPAN nasal. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto tiempo nos dura un balón de oxígeno, digamos, ¿no? De acuerdo al kilaje que ellos se manejan, ¿no? Y con eso vamos a nosotros prevenir problemas del transporte, ¿no? Con un paciente con CIPAN nasal. Inclusive también tenemos que prevenir lo que es del aire comprimido, porque si nosotros no hacemos esa mezcla de oxígeno con aire comprimido, no vamos a dar una adecuada oxigenación a nuestro paciente, ¿no? Eso es todo de lo que tiene que conllevar lo que es el transporte de un paciente con CIPAN nasal, y sobre todo siempre la saturometría permanente que se tiene que manejar, ¿no? Y variarlo de acuerdo al flujo de oxígeno que le estamos dando al paciente. Todo eso tenemos que ir registrando en el transcurso de lo que es el transporte, ¿no? Porque nosotros podemos manejar digamos, un FIO de 30 en nuestro servicio cuando hacemos el transporte. Por mismo motivo del transporte, el estrés que se somete al bebé va a aumentar. En todo caso, también queremos estar evaluando durante todo el transporte, evaluando los problemas que pueda presentar nuestro neonato, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Solamente tenemos esa pregunta, Edson. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué? Yo tengo una pregunta de parte de Jessie Arcaya. Nos dice, buenas noches. ¿Los neonatos en CPAP con la humidificación activa consideran algún aporte extra? Es decir, en los ingresos y egresos para el balance hídrico. Unas pérdidas insensibles, de que estamos hablando. De acuerdo a la edad gestacional, se va poniendo lo que es las pérdidas insensibles. Edad gestacional y el peso del bebé que se maneja, ¿no? En cuanto al balance hídrico, que si es un balance hídrico estricto, se maneja todo eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las pérdidas insensibles en estos casos, si se da. Se tienen que incluir en estos casos, el balance. Perfecto. Entonces se ha resuelto la consulta. Si en caso hubiera otra consulta, también lo pueden ir haciendo mientras que vamos explicando el proceso. Primero agradecer a la licenciada Araceli por el día de hoy habernos acompañado en esta última sesión de seminarios intensivos. Tenemos el proyecto de que esto continúe. Sin embargo, el único apoyo que les pedimos a ustedes es que puedan compartir esta transmisión para que este programa pueda continuar. Hemos enviado una serie de correos electrónicos a todos los participantes para que puedan acceder a este seminario intensivo. Puedan acceder a todas las charlas que se han venido dando durante todos estos meses. Y es importante también mencionarles que durante todos estos meses que se vienen, que es el mes de diciembre, vamos a tener una serie también de programas que se vienen, ¿verdad, Kelly? Efectivamente, todo este mes de diciembre es un trabajo arduo, se vienen muchos cursos, muchos programas. Estamos iniciando también un tercer programa de ventilación mecánica que inicia el 7 de diciembre. Así que los motivamos a que ustedes puedan ingresar a la página web de Asís Especialización o en todo caso en el mismo Facebook que nosotros estamos constantemente actualizando. Como dijo mi compañero Edson, este primer seminario web se inició el 4 de noviembre. El día de hoy damos por concluido esta ardua labor con el único objetivo de actualizar el conocimiento de ENNEO, neonato crítico. Y bueno, licenciada, ha sido un gusto poder contar el día de hoy con usted. Estamos muy seguros de poder seguir viéndola en futuros proyectos, en futuros cursos. Y como dije al principio, es parte de la plana de docentes del programa de PIC neonatal. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la participación desde allá de sus casas y nos veremos pronto. Sigamos con la capacitación de PIC, de la inserción de PIC en neonatos. Nos vemos. Perfecto. Gracias, licenciada Araceli. Bien, vamos a pasar a otra parte que es muy importante. Durante estas 4 semanas que se han venido desarrollando hemos tenido la presencia de la licenciada Zoila, la doctora Sujei, también está la magister Gina y ahora la licenciada Araceli, que de hecho son las que siempre nos acompañan con los programas que nosotros siempre realizamos en el área de neonatología. Les comentamos que en este proceso nosotros ya estamos implementando una serie de actividades ya semipresenciales, en donde estamos llevando programas de manera remota a través de Zoom y también estamos llevando algunos talleres también que vamos a comenzar a desarrollar de manera presencial con todos los protocolos debidos. Esto con el fin de que cada clase y cada programa que se va desarrollando sea más vivencial. Tenemos ya la adquisición de nuevos equipos, en este caso simuladores en neonatología para su desarrollo y su desempeño en la práctica, por ejemplo, en este caso de PIC. Coméntanos un poco, Kelly.
Efectivamente, Edson, nosotros estamos ya en la quinta unidad, ya estamos pronto a cerrar, en enero terminamos. Esto se está llevando no solamente de modo presencial, remoto por Zoom, sino también nos estamos dando, realmente así nos está brindando el espacio, los docentes también, para que los participantes de diferentes lugares del Perú, en las provincias, se puedan apersonar aquí a las oficinas de Asís y hacer sus prácticas con los equipos en los distintos talleres que venimos manejando. Ahora casi una gran cantidad de participantes en el mes de enero se van a personar aquí y van a hacer sus talleres. Estamos muy emocionados por recibirlos y como dice mi compañero Edson, ¿no? Nosotros cada vez estamos buscando más alternativas, más conocimientos, actualizaciones, con el único fin de brindarles a ustedes un mejor servicio continuo, ¿no? En ello, si vienen programas, si vienen cursos, próximamente quizás también programas de UCI neonatal, de ventilación invasiva, son proyectos que estamos viendo y bueno, estamos muy contentos de poder seguir con más proyectos, Edson. De hecho, van a estrenar los nuevos laboratorios que pronto vamos a estar develando, así que atentos a nuestro fanpage para que ustedes puedan estar enterados de cómo van a ser estos nuevos laboratorios que vamos a tener. Y bueno, es una sorpresa para cada uno de ustedes. Todavía no lo vamos a develar hasta que los participantes ya los tengamos acá durante la práctica, pero tendremos preparado algo muy bonito para cada uno de ustedes. Y también para comentarles a todos los que están fuera de Perú, pueden también hacer la adquisición de cursos. Ustedes pueden realizar la compra a través de Facebook o también pueden hacerlo a través de PayPal para los que de repente todavía no se adaptan mucho a lo que es Facebook. En Facebook hay una sección de eventos donde ustedes pueden adquirir cualquiera de las entradas para que puedan acceder a los cursos y también tengan la certificación que corresponde para cada uno de ellos. Entonces, vamos a pasar a la parte explicativa de lo que es la intranet. Me brindan unos segundos mientras que Kelly de repente vamos saludando a quienes están en línea. Sí, efectivamente, Edson. Mientras se realiza el proceso, quiero dar un saludo a Costa Rica, a Chicago, que nos están viendo en estos momentos, desde Guadalajara, desde Buenos Aires, desde Montevideo, Uruguay, desde Mazatlán, de Puebla, Zaragoza, y bueno, todas las partes de Perú, Huaraz, Arequipa, Piura, Ica, que nos están viendo y que siempre nos han seguido desde hace meses, ¿no? Que empezamos un Sí. proyecto de seminario de web, ¿no? De hecho, desde los webinars, porque tenemos una serie de Exacto. webinars que hemos desarrollado ya hace unos 6 meses aproximadamente. Ujú. Hemos tenido cerca de 22 webinars donde hemos desarrollado diferentes temas en diferentes áreas de la salud. ¿No? Hemos tenido UCI adulto, pediátrico, hemos tenido neonatología, hemos tenido incluso seminarios de lo que es gestión, en lo que es enfermería, y hemos visto a mucha gente conectada, que de hecho los estamos viendo ahorita aquí. Bien, entonces, a ver, vamos viendo unos segundos, por favor, porque tenemos un pequeño inconveniente con nuestra plataforma Zoom, pero ya lo estamos solucionando para que ustedes puedan acceder. Me gustaría saber si en los comentarios, por favor, pueden colocar si alguien necesita todavía ayuda con el ingreso de la intranet para poderles dar el soporte desde este medio. Porque estamos, en breves segundos, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan tener las instrucciones de repente si no tienen muy claro cómo ingresar a la plataforma. Porque recuerden que la certificación depende del desarrollo de cada uno de los cuestionarios. Efectivamente, Edson, este primer seminario es un seminario continuo, son 4 cursos relacionados al área de UCI neonatal con valor de crédito. Entonces, es por tal razón que se ha abierto una plataforma virtual. Ustedes van a encontrar por cada tema un cuestionario de 5 preguntas, van a encontrar también ayuda visual. Y bueno, solamente con el único nosotros que ganamos haciendo esto, Edson. Ganamos mejores profesionales cada vez más capacitados y es lo que queremos, tener alta competencia en el área de salud, porque el desarrollo de cada uno de los profesionales hace que la salud mejore en toda la población peruana en realidad. Ese es el objetivo de que ASIS lleve esta capacitación de forma gratuita a todos los rincones del Perú y también comenzar a compartirlo de forma internacional. Exacto. Revisen nuestra página web. Tenemos 2.240 nuevas certificaciones, 120 cursos disponibles, 67 ponentes calificados que ponemos a su disposición para que puedan seguir actualizando en todos los temas de información de salud. Bien, ya estamos listos, entonces vamos a compartir pantalla en este momento.